Como están viendo en pantalla, vamos hoy a acercarnos a este tema e enseñar a dos cosas: tolerar el no y esperar. ¿Listo? Entonces, dos grandes objetivos que vamos a proponernos como cuidadores que ustedes son. Yo soy padre de familia, entonces también entro ahí como cuidador, em, como cuidadores de estos niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo enseñarles a que toleren cuando se les diga que no, cuando se les dé una negativa a cualquier solicitud que tengan, cuando así lo hagamos? Y cómo enseñarles a esperar. Dos habilidades fundamentales de un adulto funcional, de un adulto que se desenvuelva de manera autónoma, de manera madura, como ustedes, como yo. Y el tolerar que me digan no y el esperar no viene de nacimiento. No se adquiere como el color de mis ojos, no se adquiere como mi estatura, no se adquiere como, no sé, el estornudar cuando algo me molesta en la nariz. Debe aprenderse. Si no me lo enseñan, no lo aprendo sencillamente y llego a la adultez o a la juventud con grandes problemas sociales, grandes o pequeños, pero problemas sociales. Entonces, hay que enseñarlo intencionalmente, cómo se enseña a escribir, cómo se enseña a sumar, cómo se enseña a conducir un automóvil, cómo se enseña a reconocer los colores, cómo se enseña a hablar en uno o en otro idioma, cómo se enseña a usar el inodoro en el baño, en fin, hay que enseñarlo. Ahora, si me lo enseñan mal, de manera incorrecta, pues es como lo voy a aprender. Entonces aquí la responsabilidad inmensa, grandísima, y qué bueno que esté en manos de personas como ustedes que se dedican a esta labor pues de lleno, tiempo completo, tiempo parcial, un poco más, un poco menos. Listo. Se trata de uno de los momentos más desafiantes de la vida diaria, el decir no y el que me digan que no, el decir espere y el que me digan espere. O sea, para las dos partes, tanto para, vamos a decir, el adulto cuidador, como para el niño, la niña o el adolescente. Uno de los momentos más desafiantes, pero miren que dice, quienes estén viendo las diapositivas, si no, pues me van escuchando, de los momentos más desafiantes de la vida diaria. O sea, hablo de todos los días. Esto es una situación cotidiana que ustedes siendo las 2 de la tarde, ya habrán experimentado muchas veces el día de hoy. Niños, adolescentes, a quienes ustedes les dijeron no, a quienes dijeron un momento, no, yo quiero tal, sí, en un rato. Es desafiante, es exigente por todo lo que ocurre alrededor de esa situación. El comportamiento posterior del niño, eh, el estrés que empieza a ocurrir en torno al comportamiento del niño, a la forma en la que yo como cuidador respondo, si hay llanto, de pronto un niño, una niña más pequeño, si hay lo que llamamos de pronto algo parecido a una pataleta, algún tipo de conducta violenta, si hay insistencia, que también puede llegar a incrementar el estrés. El niño, el adolescente que insiste cuando se le dijo que no, cuando se le dijo que esperara y sigue y nos va incrementando el estrés hasta que de pronto respondemos de una manera un poco desproporcionada, que no debiera ser así, y pues todo se crece. Y eso puede pasar en la mañana, más tardecito, vuelve y pasa al mediodía, en la tarde, en la noche, antes de acostarnos. Y si no estamos a cargo de un solo niño, de dos, sino de cinco, de seis, de cuatro, pues esto empieza a magnificarse. Entonces es desafiante. Vamos a aproximarnos hoy a, a varios caminos para hacerle frente. Como les decía, basados en ciencia, o sea, que esa es la ventaja. No es basado en mi experiencia, no es basado en los consejos que yo le pueda dar de cómo lo he hecho yo con mi hija. Eso podría o no llegar a servirles, pero eso sería mi experiencia personal. No es lo que vamos a ver acá.
Aquí es qué me dice la ciencia y qué puedo aprovechar de la ciencia para ayudar a mis menores de edad. Primero vamos a decir que enseñar es una responsabilidad que le corresponde al adulto. O sea, si estamos hablando de enseñar a tolerar el no y enseñar a esperar, ¿quién es el que enseña? El adulto. La responsabilidad recae sobre el adulto. Es responsabilidad del adulto. Ocurre en una interacción con un niño, con un adolescente, sí, pero el primer responsable es el adulto. Por lo tanto, no justificamos nuestro comportamiento poniendo etiquetas al menor. Es decir, como ven un poco aquí en la figura, quienes puedan observar, que pareciera que hubiera una etiqueta para el niño, para la niña. ¿Qué podríamos ponerle ahí? Es que este niño o es que usted sí es desobediente. Primera etiqueta. No es que sea el niño desobediente, es que yo como cuidador no sé cómo hacerme obedecer. Ahí es donde vamos a traer la atención en este momento y es que la responsabilidad recae sobre el adulto. Es que este niño, es que fulanito, es que Miguel, es que Alejandra es muy grosero, segunda etiqueta. Entonces, desobediente, grosero, no. No es que sea o tenga esa característica, este niño, esta niña, de ser grosero y por eso se justifica lo que está ocurriendo, sino que justo ese comportamiento, digamos, que llamaríamos grosero, pero el comportamiento, es decir, la palabra, el gesto, el manotazo, está ocurriendo en una relación con un adulto que parece no ha aprendido a regular la situación, que no ha aprendido a darle respuesta a la situación. Entonces, en este primer punto, lo que quisiera es que continuemos, porque sé que ustedes lo hacen y ustedes van por esa línea, pero continuemos reconociendo que los principales responsables de ese acto de crianza y de enseñanza somos nosotros como adultos y que de ninguna manera el hecho, por ejemplo, que un niño o una niña haga o no haga caso, es responsabilidad de él. Porque decíamos hace un rato, todo esto implica aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Y si implica aprendizaje, requiere enseñanza, alguien que acompañe ese proceso de aprendizaje. Entonces, no es que sea grosero, no es que sea irresponsable porque usted no ha tendido la cama, es que no ha contado con adultos que le enseñen a comportarse de manera responsable. Etiquetas, las que quieran, probablemente muchas habré usado yo, habrán usado ustedes, eh, pero vamos a ir cortándolas, vamos a ir quitando esas etiquetas a los niños, a las niñas, vamos a justificar menos el problema como responsabilidad de ellos y a empezar a asumir mucho más, que sé que ya están en ese camino, pero vamos a seguir trabajando allí, vamos a ubicar el énfasis en nosotros como adultos. Vamos a tener presente que enseñar es un proceso continuo, gradual, lento y no lineal. Entonces, los niños, las niñas no van a aprender solas, requieren que les enseñemos. Si hay un niño, como decía ahorita, por ejemplo, que llega tarde a una cita, hablo de un niño, no de un adulto, un niño que llega tarde a la hora del almuerzo, no es que usted es muy impuntual, es que han faltado intervenciones de parte de los adultos a cargo, mamá, papá, abuela, abuelo, cuidador, han faltado intervenciones eficaces para que ese niño cumpla las horas de llegada o de salida de un lugar determinado. Entonces, etiquetas, irlas cortando. Pero a su vez, reconocer que el proceso de enseñar por parte nuestra es de nunca acabar, nunca se acaba. Es gradual, es lento, entonces nuestro niño, niña a cargo, un día se comporta, no sé, de una manera un poco, obedece un poco más, el día siguiente un poco menos,
pero después vuelve y otra vez un poco más y va mejorando en ese comportamiento hacia el objetivo que estamos buscando, que es en últimas que lograr pues un adulto que se ajuste socialmente y que pueda desenvolverse en beneficio de otros y de sí mismo. Un adulto maduro, lo que llamaríamos, digamos, en términos bastante generales. Es un proceso de mucho tiempo, de consistencia, de constancia. Nunca va a ser lineal, nunca va a ser en una sola vía, como que siempre mejora, 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 ¿no? Van a ir habiendo cambios y eso es el proceso de enseñanza. Nos vamos a ir equivocando, vamos a tener que replantearnos formas en las que nos estamos comportando como adultos, vamos a tener éxito, de pronto el día siguiente no tanto. Ese es el proceso de enseñanza. Ahora, vamos a decir también que aprender, miren cómo voy combinando enseñar, aprender, porque hace parte de un mismo proceso. El aprendizaje el aprendizaje por parte de niños, niñas y adolescentes ocurre en cada interacción. Listo, entonces es responsabilidad nuestra como adultos enseñar. Clave. Para eso estamos ahí ubicados socialmente. Y a su vez, el aprendizaje ocurre en cualquier lugar, no solo en un salón de clases. O sea, nosotros terminamos siendo maestros, seamos papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, cuidador en general, terminamos siendo maestros, pero nuestro proceso de enseñanza no ocurre únicamente en un salón de clases o cuando estamos, no sé, en una actividad formal, haciendo una dinámica, sino que ocurre todo el tiempo en la interacción con ellos, en nuestra interacción con otros adultos, con otros niños. O sea, la escuela, digamos, de aprender a decir, de aprender a tolerar un no por respuesta, que también se podría llamar la tolerancia a la frustración. La escuela de aprender a esperar, a tolerar la espera, esa escuela dura, esas clases duran 24 horas del día, 7 días a la semana. Y si nosotros somos los maestros, las maestras, implica que estamos todo el tiempo enseñando, así no estemos en hora de clase, por decirlo de alguna manera. O sea, aquí no estamos hablando de clases, horarios y demás, pero sí algunos espacios que pueden ser más o menos formales. Nuestros niños aprenden de nosotros cuando nos observan interactuando con otros, cuando nos observan relacionándonos con el señor de la tienda, pero también con el directivo de la institución donde trabajamos, pero también con el niño más grande, con el niño más pequeño. Estamos sirviendo de, como dice aquí en el recuadro rojo con naranja, que está así bien resaltado, estamos sirviendo de modelos. Somos modelos. Somos modelos aun cuando no nos demos cuenta que lo estamos siendo, porque puede estar nuestro niño en la otra habitación jugando con sus figuritas, dibujando, nosotros acá sosteniendo alguna interacción con otra persona y se escucha. Ahí estamos siendo modelos. Entonces, el enseñar a tolerar que se le diga no ante una petición y el enseñar a esperar ocurre 24/7. Vamos a irlo teniendo presente. Es un trabajo muy valioso socialmente, el de un cuidador. Llámese cuidador que tenga vínculo de sangre o no. O sea, la función, el rol es igual de valioso, el del cuidador. Por lo tanto, nuestro trabajo como cuidadores implica una disposición diaria para enseñar. Implica estar en eso, estar metidos en nuestro papel de cuidadores todo el tiempo. Una disposición diaria. Esto no implica, y más adelante lo vamos a ver, pero les voy a adelantar, esto no implica ni mucho menos perfección, que además es imposible. Esto no implica cero errores, que además es imposible. Esto no implica que todo lo hagamos bien y que seamos modelos ideales. No. Cuando decimos que somos modelos reales de una persona real
en situación real, una persona que tiene un empleo, una persona que tiene que pagar unas deudas, que sufragar unos gastos, una persona que siente frustración también, pues por supuesto, una persona a la que otros le dicen no o le dicen espere. Somos modelos pero reales. Y eso me devuelve un poquito, conecta con lo que decíamos al principio de que la enseñanza es un proceso gradual, continuo, en el que nosotros mismos aprendemos. Eso es lo que implica ser cuidadores. Nuestra primera necesidad como cuidadores, como cuidadoras, será plantearnos, bueno, y a mí me enseñaron a tolerar el no y me enseñaron a esperar. En casa, papá, mamá, abuelo, abuela, quien haya estado a cargo de mi crianza, sí me enseñaron que cuando me decían no, me enseñaron a tolerarlo, o me enseñaron que las cosas a veces no pueden ser de ya para allá y que hay que esperar. Y por eso vemos ahí un poco la figura y la alusión al árbol genealógico, porque para enseñar necesariamente tenemos que aprender. Y si la respuesta es no, la verdad, me cuesta hoy en día a mí mismo, a mí misma, esperar, mmm, me cuesta cuando me frustran algún deseo, y no sé cómo manejarlo. Estamos muy a tiempo, ya lo decíamos hace unos minutos, de aprender. Si se requiere con ayuda profesional o no, abriéndonos con amistades, con familiares, pero aprender va a ser clave para entonces sí ir enseñando. Ahora, tampoco significa que me tengo que retirar como cuidador, irme no sé a dónde para aprender a tolerar el no y a esperar, y ahí sí vuelvo. No, no necesariamente, porque esto se aprende en el curso de las relaciones, como ya dijimos hace rato. Se aprende en el proceso mismo de enseñanza, pero como parte de un compromiso. No vaya a ser que le tenga que decir a mi hijo, a mi hija, a la persona, al menor de edad que está a mi cargo, nos toca esperar media hora para salir, me espere él o ella, y al momento tenga algún conflicto con otro adulto de la empresa en la que trabajo, que me diga, eso sí, sí va a estar, pero se le demora unas 2 horas, y yo me sulfure, decimos en Colombia, me salga de los chiros, me altere, me exaspere, y el menor de allí observando. Esa incongruencia no es deseable y lo que le estamos comunicando es una forma muy diferente de reaccionar a la que antes le estábamos diciendo con las palabras. Entonces dijimos, aprender a enseñar es también un proceso continuo. Nosotros enseñamos, pero también necesitamos aprender a enseñar. Eso es lo bonito, que se construye todo este proceso, se construye en la experiencia misma. Trasciende lo que es un aula de clases, un salón. Hoy les vamos a enseñar a ser cuidadores. Sí, hay mucho por aportar en un aula de clases, hay mucho por aportar en un espacio como estos, pero indudablemente el componente de la experiencia diaria y cotidiana es lo que nos va a ir construyendo como cuidadores cada vez más maduros, que asimismo puedan contribuir al crecimiento de niños, niñas y adolescentes más maduras cuando ya vaya siendo pues su etapa, ¿no? Su crecimiento. Recordemos además, todos quienes estamos aquí conectados esta tarde, que el beneficiado directo debe ser el menor de edad. El beneficiado directo, el principal beneficiado de un proceso de enseñanza, de un proceso de crianza, debe ser el menor de edad. El principal beneficiado de que yo le diga, no, no se puede en este momento, no es posible, o no es el momento. El principal beneficiado de que yo le diga, nos toca esperar, ahora no se puede, justo ahora no podemos ir a jugar, justo ahora no podemos salir al patio. En este momento no puede comer, le toca esperar.
el principal beneficiado es el menor de edad, que es el que está viviendo el proceso de aprendizaje. De ninguna manera nos vamos a poner nosotros por encima. Y aquí les puse 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, el adulto que se siente muy bien cuando el menor le obedece. Sí, chévere que nos obedezcan, pero es que lo útil de que nos obedezcan es lo que representa para el menor de edad. No porque yo me sienta obedecido y me sienta entonces importante por eso, porque tengo control. No. Tampoco un día que tuve una mañana, una tarde, una noche muy estresante, conflictos aquí, conflictos allá, las fechas no me dan, el dinero no me alcanza, muchas tareas, muchas labores, estoy trasnochado, etcétera. No es el espacio, estas interacciones con nuestros menores de edad, no es el espacio para desquitarnos, no es el espacio para desahogarnos, no es el espacio para sentirnos más tranquilos. Y entonces cuando le decimos, ¿sabe qué? No, espere, se lo estamos diciendo para sentirnos, no sé, para desquitarnos con el menor, no, en absoluto. Siempre el protagonista del proceso va a ser nuestro menor de edad, siempre, 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 de manera que eso implica lograr gestionar nuestros propios conflictos y que no terminen o no terminemos llevándonos por delante a nuestro menor de edad. Eso es todo un desafío, todo un reto. Tengo entendido, digamos que estas dinámicas que ustedes por allí experimentan son tan complejas como las dinámicas en cualquier institución, en cualquier empresa. Hacen ustedes su mejor esfuerzo cada día y justo eso es lo que hablábamos de cómo el proceso de enseñanza y aprendizaje se construye hora a hora, día a día, lunes a lunes, semana a semana. Pero tengamos en cuenta algo, que nuestro trabajo, su trabajo, no depende solo de ustedes como cuidadores, sino que su trabajo sucede en el contexto de una institución, de una empresa, de una ciudad, digamos, de una familia, de su familia de origen, su papá, su mamá que está mayor, más o menos sus hermanos, su hermano que está teniendo una situación determinada, su pareja, su trabajo, el de ustedes como cuidadores, ocurre no en el vacío como en una película, ocurre en un contexto particular que condiciona, que afecta, que influye en su trabajo. Eso hay que reconocerlo. Y eso tiene relación con lo que decíamos hace rato de que si bien somos modelos, queramos o no, o sea, ya al estar en la posición de cuidadores ya somos modelos, no es algo que uno pueda rechazar. Únicamente lo puedo rechazar rechazando ser cuidador, pero el ser cuidador y ser esa figura de adulto frente a un niño o niña ya me convierte en un modelo. Así funciona el comportamiento humano. Recuerden que les hablaba que todo lo que aquí vamos a ir viendo no parte de la experiencia de una u otra persona particular, sino que está basado en investigación. Pues como adultos, un poco más, un poco menos, somos modelos para nuestros niños. Pero eso no implica que seamos modelos de perfección, ni mucho menos. Somos modelos de una persona real, como ustedes y como yo. Por lo tanto, la compasión con nosotros mismos va a ser muy importante, porque nuestro trabajo, a veces, por más que queramos, no nos va a dar. Por más que queramos que nos alcance el tiempo, los recursos, las condiciones, a veces no. A veces nos vamos a molestar. Lo que pasa es que vamos a poner todos los límites que podamos para en esa molestia no dañar a las personas que están a cargo nuestro, no dañarlas con palabras, no dañarlas, por supuesto, con acciones contundentes, pero la molestia va a estar, la tristeza, las emociones en general van a estar, el mismo estrés, la frustración, a veces la desesperanza, toda esa cantidad de emociones van a estar porque somos modelos humanos. Entonces también aquí la compasión con nosotros mismos, reconocer
que somos modelos, pero humanos, que somos cuidadores, que estamos metidos en un contexto en el que realizamos nuestro trabajo, va a ser importante para abrirnos a ese proceso de aprendizaje continuo. Si no, puede que la autoexigencia, ese juicio a veces tan duro que tenemos con nosotros mismos, nos pueda también por ahí jugar una mala pasada y complicarnos un poco más la existencia. Entonces está muy bien exigirnos como cuidadores, pero reconociendo que nuestro trabajo tiene una serie de límites y que nuestro trabajo ocurre en una situación, en un contexto local y hasta nacional y hasta mundial. Eso ya nos puede bajar un poco también los niveles de ese estrés que puede gestionarse de otra manera. Entonces, con todo este camino llegado hasta acá, ¿nuestro objetivo cuál es? Claro, como dijimos, enseñar a tolerar respuestas negativas, o sea, cuando se le dice que no, lo que sea, me quiero quedar hasta tarde, no, me quiero levantar más tarde, no, por lo que sea, quiero seguir viendo televisión, no, quiero usar el celular, no, quiero comer, quiero levantarme ya y no he terminado lo que me sirvieron, no. La cantidad de respuestas negativas a lo que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan referirnos. Quiero salir esta noche, si estamos hablando ya de un adolescente, 16, 15 años, y si lo consideramos, pues le decimos no. Vamos a enseñar a tolerar esas respuestas y a esperar, y a esperar. Esperar que el tiempo necesario para obtener artículos preferidos, artículos me refiero a cosas, objetos, productos que la persona prefiera o esperar a iniciar actividades favoritas, como decía ahorita, ver la televisión, jugar, no sé, con los videojuegos, con el computador, salir a jugar a la cancha, salir a jugar fútbol, hacer una fila para tomar un alimento y entonces tengo que esperar porque tengo 5 o 6 por delante. Um, la hora de la comida, son las 11:30 y servimos a las 12, pues tiene que esperar, es que no hay manera de, no, que me quiero comer algo mientras, pero entonces se le daña el almuerzo y demás. Entonces, esperar. Eso es lo que vamos a hacer. Hacer no en un día ni en una hora, sino en todo lo que dure nuestra interacción con el menor de edad, que pueden ser años. Miren un poco cómo está la figura aquí de estos dos cuidadores con este niño que puede tener unos 8 años, está en el piso haciendo esa pataleta típica, golpear con puños y pies. Mm, a eso nos vamos a enfrentar, a eso nos enfrentamos, a eso ya se están enfrentando ustedes, como les decía. No me extrañaría que en lo que va del día ya hayan tenido varios episodios así, porque eso es, decimos, gajes, son los gajes del oficio. Eso es lo normal, es lo esperable de cualquier proceso de crianza, porque estamos ante una persona que no sabe esperar, porque no se le ha enseñado, porque tiene 5 años de edad, porque tiene 3, porque tiene 7, porque tiene 15, no se le ha enseñado, porque requiere enseñárselo. Si no lo hacemos intencionalmente y no le enseñamos, no va a surgir espontáneamente. Entonces, estos pasos que vamos a ir viendo, 2 o 3, no nos vamos a llenar de un procedimiento de 10, de 20, una guía supremamente completa, un manual de 60 páginas que nunca vayamos a leer, no. Pero los poquitos pasos que vamos a ver, que vamos a ir construyendo, que vamos a ir viendo más bien acá, debemos realizarlos constantemente, siempre. Si un día sí, un día no, si depende de mi estado de ánimo, si depende de si me siento más o menos estresado, si depende de si voy a salir a vacaciones o recién llegué de vacaciones, ahí voy a tener problemas por la intermitencia. La enseñanza implica constancia en nuestros métodos. Métodos infrecuentes que sean intermitentes, es altamente probable que contribuyan a los problemas en las personas. Entonces, si nos vamos a meter ya en la tarea de enseñar a tolerar cuando se le diga que no, de enseñar a esperar,
si nos vamos a meter y nos metimos ya en la tarea de ser cuidadores, es porque nos vamos a meter de lleno, 100%, como les decía. No le puedo yo a un niño decir hoy no y no ceder y más tarde no y ceder. Esa inconsistencia es altamente problemática. Entonces, somos modelos, ya lo dijimos. Vamos a mostrar cómo se hace. Tenemos que mostrarle a nuestros niños, niñas y adolescentes cómo se espera y cómo se tolera cuando hay una negativa. Hay que mostrar cómo se hace. Somos modelos. Pero además somos moldeadores. Y miren las dos palabritas que tienen ahí acceso a la imagen. Recuerden que pueden ir comentando, preguntando por el chat y en un momento vamos allí revisando, comentando con sus propias experiencias, con sus propios conocimientos que estoy seguro son altos y de muchos años de práctica, con sus casos, como les decía, no de pronto para resolver algún caso, porque pues el formato de este espacio no nos da para eso, pero sí es algo que nos puede enriquecer el contexto de lo que estamos hablando. Entonces, somos modelos, pero además moldeamos. Miren que la diferencia está en la L, donde está ubicada, para que no nos confundamos con la palabra. Modelar, pero si me la llevo para atrás me queda moldear. O sea, damos forma, como los artesanos que van moldeando, damos forma al comportamiento de nuestros menores de edad de manera gradual. Damos forma al comportamiento. Es decir, vamos formando minuto a minuto la forma en la que nuestros menores de edad se comportan. Claro, la idea es que esa forma que le vamos dando al comportamiento de nuestros niños, esa forma apunte en la dirección deseada, la dirección que demarca la institución en la que trabajamos, la empresa, la familia que hemos conformado, la sociedad, ¿cierto? En una dirección determinada, orientada seguramente a la convivencia, al bienestar, a la cooperación y demás valores, al trabajo, al ahorro y demás, a la responsabilidad, orientado hacia allá, pero cada día es como si diéramos como los que tallan en piedra, un toquecito, o los que tallan en arcilla, entonces con las manos un pequeño toque. Eh, por acá permítanme, miro chat un momento porque puedo ir integrando. Ajá. Ya en un momento nos vamos con por acá lo que nos comenta María, que va a ser muy interesante. En un ratico lo conecto, sin falta. Entonces le damos forma. De hecho, vamos por aquí a mencionar, según lo que nos habla María, que es de lo más común, de lo más común y frecuente en la adolescencia, el adolescente. ¿Desde cuándo la adolescencia? 12, 13 años en adelante. Es normal, es esperable, es común que empiece a haber algo más de confrontación entre el menor y el adulto. Es deseable porque estamos buscando, se espera, se necesita que ese que era niño, que ya no lo es, con 12, 13 años, ya no es un niño, empiece a ponerse al nivel de nosotros. Y a algunos no les gusta o no nos gusta. Es que por acá en Colombia, no sé si por allí también lo dicen parecido, es que se quiere igualar conmigo, o sea, se quiere poner al nivel. Pues sí, eso es lo que buscamos, que ese niño, pasando por la adolescencia, llegue a ser un adulto, o sea, sí, se está igualando a nosotros, claro. Entonces, ahí es un choque también para nosotros como adultos, porque el niño que tenía 3 años y que más o menos lo llevábamos, ahora tiene 12, 13 y decimos se revela. ¿Qué entendemos por revelar? Claro, cuando se comporta de manera diferente, opuesta a veces a nuestras órdenes y a nuestras indicaciones. Entonces, en parte es deseable que empiece a haber una identidad, que empiece a haber una autonomía, que empiece el adolescente a querer buscar mandarse solo,
que pasa es que todavía no sabe, porque todavía es adolescente, y ahí todavía le estamos nosotros enseñando. Ya cuando sea adulto, ya se va a desenvolver en la sociedad, pero todavía no. Pero el deseo, la búsqueda de esa autonomía es deseable, porque si no, va a pasar, como pasa en algunos casos, ese niño crece, adolescente, adulto, y no es un adulto funcional, autónomo como ustedes, como yo, y tiene que esperar a que le digan, no toma decisiones, eh, no se separa de una pareja cuando se siente insatisfecho, no sabe tomar rumbos en su vida, no se sabe desenvolver. Entonces, esa búsqueda de autonomía es deseable, listo. Entonces, el que se rebelen, como les digo, en parte, la iniciativa es deseable, porque ellos están buscando posicionarse en el mundo. Ahora, entonces, evitar, seguramente María y demás compañeros, compañeras en este espacio, seguramente evitarlo difícilmente, porque ocurrirá, es altamente probable que ocurra. De hecho, como les decía, un adolescente que se sigue comportando como un niño de 5 de 4 años, podría haber algún tipo más bien de problema por ese lado, que no planta su postura, su posición, que no dice, que no opina, más bien por ese lado sí sería problemático. Ahora, el punto está, nosotros como cuidadores, cómo llevamos lo que estamos llamando aquí y que se llama normalmente la rebeldía. ¿Cómo la llevamos? O sea, no tanto que ocurra, sino cuando ocurre, como les digo, es esperable y hasta deseable, cómo lo vamos llevando. Y ahí María y demás asistentes y participantes de este espacio es donde entran, por ejemplo, la negociación, hasta donde se, hasta los límites que yo trace como adulto, la negociación, las, eh, el permitirle un poco más de espacio según él también se lo vaya ganando, él o ella, el adolescente, la negociación, el ir permitiendo algún espacio, eh, el sancionar cuando efectivamente falte a algo que se está diciendo, pero también el reconocer y el crear ese lazo afectivo cuando la persona eh, está cumpliendo con lo que le corresponde, el hablar, mucho, mucho el hablar. Vamos a ir construyendo ese camino para acompañar en el proceso de rebeldía, que como les decía, no tiene por qué ser malo, pero sí, si no se le acompaña adecuadamente, puede llegar a ser problemático, pero de entrada no es malo. En construyendo relación con ese ahora adolescente, vamos a ir acordando entre los dos, o si hay otro cuidador, las formas de ir alineando los objetivos que él tiene como adolescente con los míos que tengo como adulto. Porque eso es lo que pasa. El niño por lo general no tiene sus propios objetivos, no tiene sus propios proyectos, ¿no? Pero el adolescente sí, que es lo deseable. Y entonces ahora tenemos una cantidad de objetivos, divertirme, pasarla bien, jugar, pasarla con mis amigos, salir con mi pareja, no sé, una cantidad de objetivos que empiezan a chocar con los míos de adulto. Si le hacemos choque, va a pasar lo que normalmente pasa, que es ese conflicto, agudiza la rebeldía. Si yo le incremento el control, pues él incrementa la rebeldía. Entonces, no, es tratar de conectar, bueno, cuáles son sus objetivos como adolescente, ya no es un niño, cuáles son mis objetivos como adulto y tratar de conectar. Y lo de contestar muy mal, entre otras cosas, tiene que ver con lo que vamos a ir viendo ya en este momento de ser modelos de personas que se comunican asertivamente, lo llamamos, pero también no tolerar cuando nos responden de una u otra manera, sin recurrir a la violencia, pero no tolerarlo. Eh, por allí va a pasar. No sé, María, si por ahí algo damos, algunas lucecitas vamos dando y vamos por aquí a continuar. Mientras tanto, María, porfa, nos escribe ahí en el chat. Entonces, somos modelos, pero también moldeamos. Listo, clarísimo. Ahora, dos, tres pasos que les decíamos. Indique, indique cuándo estarán disponibles las cosas o actividades preferidas. O sea, estamos diciendo, listo, María, gracias a usted por el comentario, que eso va enriqueciendo aquí el espacio. Indique, cuando usted le diga no a un niño,
a un adolescente, como el caso que nos mencionaba María, pero también el caso que están viendo en la diapositiva, que es una niña, esta es una niña de 5 años, podría tener, cuando usted le diga que no, preferiblemente díganle cuándo sí, cuándo va a estar disponible lo que le estemos diciendo. Y podría haber alguna ayuda visual o alguna ayuda sonora, digamos, cuando suene el timbre. Cuando, si es un niño de 4 años, reloj, y reloj analógico, ¿cierto? Con el minutero y el horario. Cuando el palito, niño de 3 o de 4 años, cuando el palito llegue arriba, ahí. Pero en este momento no. Entonces el palito llega arriba, el niño ve que allá está el palito, y entonces sí, por supuesto, eso implica cumplir. Siempre, hace rato hablábamos de la consistencia. Si vamos a decir algo, si vamos a dar una instrucción, si vamos a decir que pasará algo, si anunciamos una consecuencia, si lo hacemos, ya nos metimos ahí y ya tenemos que completarlo. Lo perjudicial es decir algo y ser inconsistentes. Por eso es que antes de decir las cosas nos toca pensarlo muy bien. Se queda un mes sin televisión. No, más bien lo hubiera pensado un poquito y hubiera pensado si eso era viable. Claro, un mes es insostenible. Además, ¿para qué tantísimo? 1 hora puede ser más viable. 2 horas, 30 minutos, según la edad, puede ser más viable. Entonces, lo que digamos, sí o sí nos toca cumplirlo. Ya sea una sanción o ya sea un reconocimiento, un premio y demás. Y si usted le dice, no, en este momento no, preferiblemente indíquele cuándo sí, de ser posible, y dele alguna pista para que la persona sepa qué esperar. Y cuando ocurra ese momento, cúmplalo. Donde usted no lo cumpla, ya esa estrategia se le quemó, ya no la va a poder hacer en la próxima y entonces se va a quedar sin un recurso que era sumamente valioso. Porque cuando usted le diga, en ese momento no, pero a las 3 de la tarde, no, probablemente no le va a funcionar y va a tener a esta persona encima, encima, encima. Entonces, tenemos que tratar por todos los medios de ser muy predecibles para nuestros niños y niñas y adolescentes, confiables, predecibles, que ellos sepan que lo que les decimos así va a ser, ya sea en un sentido de reconocimiento, de premio, de recompensa o en un sentido de sanción. Por eso tenemos que pensar muy bien, como les decía, lo que vamos a decir, porque si lo decimos, tenemos que cumplirlo. Entonces, primero, cuando digamos no o cuando digamos espere, indiquemos cuándo sí va a estar disponible lo que la persona está pidiendo. Ahora, en lo posible, demos opciones, en lo posible. Cuando la persona quiera algo, el celular, quiero salir a la cancha, quiero montar bicicleta, por lo que sea, por la hora, de pronto son las 10 de la noche, quiero salir a montar bicicleta. Televisor, son las 9 de la noche y se acuestan a las 9:30, ya está muy encima, quiero seguir viendo televisión y le decimos no, podría ser muy útil que le demos opciones. Entonces, en este caso, si no está disponible eso que le estamos diciendo, podríamos darle 2 o 3 opciones. Por ejemplo, quiero salir a montar bicicleta. No, está muy tarde, claro, explico por qué. Si quiere, juegue, si quiere, vea televisión un rato, una opción que se me está ocurriendo ahorita. Si quiere, juegue aquí con el rompecabezas que está allá arriba o con, no sé, la figura el muñequito que tiene acá, no sé, de opciones. Pero en lo posible no nos quedemos en el no. En el no, eso va a ser, en el no seco, eso va a ser más probable la insistencia, la insistencia, la insistencia. Y si nosotros estábamos tranquilos, nos puede empezar a subir. Y si nosotros estábamos ya arriba, estresados, pues imagínense cómo nos va a poner. Entonces, en lo posible, demos opciones. Cuando digamos no, en lo posible, como les decía, habrán casos en los que no, o sea, nada. O sea, si ya son las 11 de la noche y me dice, no quiero salir a la calle,
Pues no, ¿y qué más se va a poner a hacer a esa hora si ya lo que toca es dormir? Si habrán ocasiones en las que no, pero si hay opciones, ofrezcámosle. Opciones que sean preferidos para la persona, no le vamos a decir, no, no salga a la calle, pero venga y lava la loza sucia que le tocaba a su hermano. No, eso no nos va a funcionar muy bien. Algo que sea preferido para la persona. Enseñemos a nuestros niños y adolescentes a pedir lo que quieren, porque también ahí a veces tenemos problemas. Enseñémosle a solicitar adecuadamente aquel artículo, aquella actividad. Enseñémosle a pedir pasar más tiempo en la actividad que están queriendo. O sea, enseñémosle a pedir lo que quieren, porque a veces ellos han aprendido con nosotros de pronto o con otra persona, si han estado con otra persona, han aprendido a pedir llorando, han aprendido a pedir haciendo pataleta, han aprendido a pedir insistiendo muchas veces porque las personas anteriores o nosotros mismos hemos cedido y han aprendido que cuando yo insisto 20 veces me dan lo que quiero. Imagínense un niño, un adolescente insistiendo 20 veces, o sea, es sumamente estresante, eso va incrementando el estrés. Enseñémosle a pedir lo que quiere, adecuadamente, sin pataleta, sin llanto, sin insistencia continua, sin la exigencia, ¿no? De es que yo quiero, como si estuviéramos obligados y fuera una especie de dictador en la casa. Enseñémosle a pedir, si queremos, o si así lo manejan ustedes, pidiendo el favor, hablando un poco más suave, diciendo lo que quiere. Ahora, eso no implica que cuando lo pida bien, se le vaya a dar. Si es posible, listo, tome. Si es posible, listo, siga, no tiene que esperar más porque lo pidió como era. Pero si no, igual tendrá que esperar. Pero cuando ya llegue la hora, por ejemplo, de tomar un refrigerio, cuando ya llegue la hora, tiene que pedirlo de manera correcta, de manera adecuada, digamos. Eso va a ser muy importante. Bueno, esto es básicamente lo que les decía. Cuando ya llegue la hora indicada y el menor pida adecuadamente lo que sea, un refrigerio, un juguete, no sé, si tenemos 3 niños en la casa y tenemos que rotar algún juguete, el computador para hacer una tarea, si hay que esperar, toca. Pero cuando ya llegue la hora, si el menor de edad lo pide de manera pues adecuada, de manera respetuosa, tomando un poco por acá las palabras que nos decía María hace un rato, de cuando se comportan de manera grosera, a no ser que lo pida de manera respetuosa, no se le va a dar. Tenemos que enseñarles a comunicarse adecuadamente. Claro, eso pasa por nosotros mismos, ya lo dijimos hace un rato, como adultos, comunicarnos adecuadamente. Y esto va a ser fundamental, muy importante. Usar extinción. Ese es un término como técnico. Ya vamos a mirarlo. Use extinción después de denegar el acceso al artículo, actividad en cuestión, para reducir posibles problemas de conducta. ¿Qué significa usar extinción? Que una vez usted diga no, es no. Como decían de pronto antes los papás, los abuelos, no es no. Extinción significa eso en este caso. Cuando decimos no, o sea, extinción significa mantener la consecuencia. Extinción significa que el niño, la niña, el adolescente no tenga acceso, así decimos en Colombia, así se paren las pestañas, así haga lo que haga, no va a tener acceso a eso que está pidiendo. Menos de esa manera, si empieza a hacer pataleta, de pronto pidiéndolo de manera adecuada, asumiendo algunos compromisos, y eso entra en lo del adolescente, de conectar objetivos, de pronto asumiendo algunos compromisos, podría revisarse. Que si llega a incumplir alguno de esos compromisos, va a haber una sanción. Y si la anunciamos, debemos cumplirla. De pronto, pidiéndolo bien, de pronto, haciendo algunos acuerdos podría llegar a obtenerse. Pero definitivamente, haciendo pataleta o demás, no. Entonces, va a ser muy importante que, conecto con lo que dije hace unos 5 minutos, si ya nos metimos en la tarea de decir no,
lo mantengamos hasta el final. Por eso, papás, mamás, cuidadores, quienes están aquí conectados, conviene, hay un dicho que es el que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Conviene dar órdenes las necesarias, indicaciones las necesarias, o sea, las menos necesarias, quiero decir, órdenes, indicaciones. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir verificar que se cumple. O sea, si usted en 5 minutos da 20 órdenes al niño, no se mueva, siéntese derecho, métase la camisa, eh, no mueva los pies, no coja aquí, no coja allá. En 10 segundos dio 20 órdenes y todas las va a hacer cumplir. Difícilmente. Solamente demos órdenes que vayamos, que seamos capaces de hacer cumplir. Si usted está ocupado en alguna tarea y le dice a su niño, no coja eso y se va para la cocina, usted no supo si lo cogió o no, el niño lo cogió y luego usted vino, se molestó, lo sancionó, lo regañó, no sirve de esa manera porque lo que usted necesitaba hacer era decirle, no coja eso y garantizar que no lo cogiera. Claro, si lo cogió, igual luego debería haber alguna sanción, no el regaño, ni ningún otro tipo de sanción así, pero sanción sí, pero no de manera violenta, es lo que quiero decir. Entonces, las órdenes que damos, ahora, peor aún, si usted le dice no coja eso, se va para la cocina, el niño igual lo coge y usted sale y no pasa nada. O usted le dice, usted sí es desobediente, igual se lo dejó. No. Orden que damos, orden que hacemos cumplir. Si decimos sí, entonces sí, pero si decimos no, es no en absoluto. Eso implica que, como les decía, empecemos a dar menos órdenes, las necesarias, para que si usted da, es mejor dar 3 órdenes eficaces que se hicieron cumplir a dar 10 de las cuales una se cumplió. Esas 9 están haciendo mucho más probable que la próxima vez de esas 10 órdenes ninguna se cumpla. Entonces, si ya nos metemos, hay que sacarlo adelante, la instrucción. Por eso demos menos instrucciones, para que sean más eficaces, las meras, las necesarias. Y eso implica más tolerancia también de nuestra parte. Listo, por aquí Margarita, exacto, somos reflejo. Y el asunto, Margarita, María y todos quienes están conectados, es que a veces lamentablemente no hemos tenido los mejores modelos. Y pues, ahí sí como dicen, uno no elige la familia que le correspondió. Tampoco en una institución, en una empresa en donde hay cuidadores eh, que no tienen el vínculo sanguíneo con su menor de edad, no lo eligieron, pero tampoco cuando yo nazco, yo no elegí a papá o mamá, y eso les ha pasado a ustedes, nos ha pasado a todos, y a veces no hemos tenido los mejores modelos, por ejemplo, para aprender a esperar, para aprender a que me digan no. Pero eso no justifica que no lo podamos aprender porque no somos piedras, no somos un bloque de madera que no cambia, somos personas y hasta el último día de nuestra vida podemos aprender, afortunadamente. Vamos a ir concluyendo en 2 minutos con lo siguiente. Resulta, eh, bueno, sí, esto ya lo mencionamos. Realice moldeamiento. Esto es bien importante. Hace rato les mencioné, no solo somos modelos, también somos moldeadores. Damos forma gradual a la conducta de nuestro menor de edad. Aumentemos, realice moldeamiento para aumentar gradualmente la cantidad de tiempo que el menor necesita esperar a fin de recibir el objeto o la actividad preferida. Es decir, parta usted de en qué punto está su menor de edad, su niño, niña, adolescente. ¿En qué punto está? Y trate de llevarlo al escaloncito siguiente. Eso es moldear. O sea, si usted ve que el niño puede esperar 5 minutos, si es el caso, puede llevarlo a 6 minutos, a 7 minutos, que espere un poco más, que un poco más. Si es útil y si es necesario, no vamos a hacer esperar por esperar, no, es que no, o sea, realmente si es necesario, pero no le exijamos
que den esos saltos grandotes. Un niño que lo llevamos acostumbrados nosotros y la responsabilidad nuestra de adultos, lo llevamos en que le damos las cosas ya, siempre, siempre se las damos y ahora queremos que espere media hora, ¿no? Gradualmente. Ese es el proceso de moldeamiento. Con esto concluimos. Todos, y en mayúsculas grandísimo, todos los cuidadores deben seguir los mismos pasos. Es decir, si hay, bueno, para que el niño, la niña o el adolescente sepa qué esperar en cada situación. Y así evitar que el niño, la niña o el adolescente responda de otra forma en otra área o con otros cuidadores. O sea, esto es un trabajo en equipo, que empieza, si hablamos de papá y mamá, que no se desautoricen, que lo mismo haga papá, que lo mismo haga mamá, y que no se da el uno, no se da el otro, mucho menos que el uno dé una orden y el otro se la tumbe, no. Eso pasa en una familia, digamos, tradicional, papá y mamá, pero también aplica para mamá y abuela, papá y abuela, abuelo, aplica para una institución, para una empresa, donde hay un cuidador, dos, tres, donde hay profesores, donde está la persona de la cafetería. Todos deberían estar conectados y en diálogo para que se pueda regular el comportamiento de nuestro menor de edad. De lo contrario, como les decía, va a ocurrir esa intermitencia nada deseable para realizar, para lograr estos procesos de enseñanza. Y concluimos con esto que decíamos en un principio, decirle no a alguien o que nos digan no, decirle que espere o que me digan que espere, se trata de uno de los momentos más desafiantes cada día, cada semana, cada mes y cada año. Realmente ocurre en la vida diaria y la escuela ocurre en la vida diaria, la oportunidad de enseñar. Entonces, con esto concluimos. Tenemos toda una tarea por delante que vale muchísimo la pena, porque tenemos en nuestras manos nada más y nada menos que la vida de estas personas muy queridas para cada uno de ustedes y para quienes también ustedes son referentes, como nos decía hace rato la compañera, tenemos la tarea de enseñarles a tolerar el no y la responsabilidad está en ustedes, no en ellos, y la responsabilidad de enseñarles a esperar. Es que usted no sabe esperar, no. Es que usted, señor adulto, señor cuidador, que tanto quiero, no me ha enseñado a esperar. Por favor, enséñeme a esperar. Y entonces nosotros le enseñamos a esperar. Gerson. Qué genial, genial, genial la capacitación, Leonardo. Por ahí si tienen alguna una pregunta, quieren decir algo por el chat, por ahí estamos antes de darle la despedida. Nada, agradecer a los que han estado presentes, agradecerte, Leonardo, nuevamente. Hemos vuelto a ver después de bastante tiempo y genial, ¿no? Siempre que estés presente aquí con nosotros. También pues recordarles que la próxima vez que nos volvemos a encontrar va a ser el día viernes. Por ahí ha habido un pequeño percance con el tema del horario, de la hora, pero ahora lo vamos a informar también por el grupo de WhatsApp. Gracias a todos, seguramente ha estado muy interesante y yo también lo he ido escuchando, cómo lo ha dado Leonardo esta capacitación y ha sido muy, muy agradable, la verdad. Como siempre, ¿no? Gracias, gracias Leonardo y gracias a todos los que han estado hoy día, el día de hoy. Ya nos vemos el día viernes. Que tengan muy buena tarde. Nuevamente un saludo aquí desde Colombia. Un saludo para todos quienes están por aquí escribiendo. Alguien decía por acá que quiero destacar, decirle no y también explicarle el por qué. Claro que sí, en las palabras que el menor nos pueda entender. No será lo mismo decirle no y explicarle por qué a un niño de 3 años que a un adolescente de 15, pero también es cierto que en algún momento habrá que, o sea, se le dice por qué una, dos veces, pero no más, porque nuestros, sobre todo adolescentes, a veces nos van a querer llevar, pero explíqueme, pero dígame. También es cierto que va a haber un punto en el que vamos a decir no, la razón, y ahí termina. Entonces, claro que para los adolescentes va a ser muy importante que hayan razones, pero también tienen un cierto límite, si no, eso se va a volver, se va a volver inmanejable. Entonces, gracias Margarita allí por el comentario, Carmenza y todos quienes están por aquí comentando. Que tengan muy buena tarde, Isabel,
Amalia. Nos vemos en una próxima ocasión, Gerson. Saludos. Nos vemos.